En los desiertos del sur de Perú, lejos del bullicio de las ciudades, arqueólogos han desenterrado momias con cráneos tan alargados que parecen casi de otro mundo. No se trata de falsificaciones burdas ni del resultado de trucos fotográficos, sino de restos preservados, de miles de años de antigüedad, con formas craneales diferentes a las encontradas en humanos modernos. Si bien el vendaje de cabezas era una práctica conocida en varias culturas antiguas, estos cráneos en particular destacan. Algunos muestran una capacidad craneal mucho mayor que la media humana, y su estructura ósea es más gruesa, con menos suturas que conectan las placas craneales. Un equipo de investigadores independientes envió muestras de ADN de varias de estas momias a laboratorios internacionales para su análisis. Los resultados, aunque controvertidos, generaron sorpresa. Partes del material genético no coincidían con los marcadores humanos típicos, al menos no en ninguna población histórica conocida. Los críticos argumentaron sobre contaminación o errores en las pruebas, pero las características inusuales permanecieron innegables. No se trataba simplemente de artefactos culturales relacionados con la forma de la cabeza. Algunos cráneos tienen proporciones que el vendaje de cabezas no puede explicar por completo. Las leyendas locales del pueblo Paracas hablan de seres estelares que vinieron del cielo y vivieron entre ellos. Según estos relatos, estos seres eran más altos, de piel pálida y poseían extraños poderes. Es tentador descartar esto como mitología, pero la evidencia física en el suelo cuenta su propia historia. Incluso arqueólogos experimentados admiten que estos cráneos son anatómicamente peculiares. Ya sea resultado de una mutación aislada, del mestizaje con un grupo desconocido o de algo mucho más extraño, estas momias siguen siendo una de las anomalías físicas más tangibles vinculadas a las teorías de los antiguos extraterrestres. Ver uno de estos cráneos en un museo resulta inquietante. La frente inclinada, el cráneo enorme y la extraña mandíbula hacen que sea difícil no sentir que se está viendo algo o alguien que no pertenecía a la Tierra. A principios de la década del 2000, frente a las costas de California, los pilotos de la Marina de los EEU se toparon con algo que desafiaba todas las leyes conocidas de la aerodinámica. Los llamaron ovnis tic-tac por su forma lisa, similar a una cápsula del tamaño aproximado de un avión de combate, sin alas, motores visibles ni escape. Estos objetos no solo flotaban, se movían con tal aceleración que ni siquiera las aeronaves más avanzadas de la Tierra podían seguirles el ritmo. Varios pilotos informaron haberlos visto caer desde altitudes de más de 18,000 metros hasta justo por encima del océano en menos de un segundo, para luego alejarse a velocidades increíbles. No se trató de un fallo de radar aislado ni de un solo testigo ocular. Fue confirmado por múltiples sistemas de radar de la Marina, cámaras infrarrojas y visualmente por pilotos experimentados. Las imágenes publicadas por el Pentágono mostraban a estos tic-tacs rastreando a los grupos de ataque de la Marina durante días, como si los estuvieran estudiando. Algunos flotaban inmóviles con fuertes vientos, mientras que otros se alejaban en ángulos que aplastarían a un piloto humano. Los ingenieros que analizaron el movimiento concluyeron que estas naves no utilizaban métodos de propulsión que conocemos. No se observó ninguna señal de calor, ni estallido sónico, ni fuente de combustible visible. Si estos objetos son drones extranjeros, representarían un avance tecnológico tan grande que redefiniría la ingeniería moderna. Si los extraterrestres ya están entre nosotros, esta podría ser una de las pruebas más claras. Estos encuentros ocurrieron en nuestros cielos, fueron documentados por nuestros sistemas militares más avanzados y aún carecen de una explicación oficial. La tecnología es tan avanzada que la idea de que sea obra del hombre parece casi menos creíble que la posibilidad de que pertenezca a algo o alguien que no sea de aquí. Frente a la costa del sur de California se encuentra la isla Catalina, un destino turístico popular y un punto clave para algunos de los avistamientos de ovnis más recurrentes de Estados Unidos. Pero aquí los avistamientos suelen tener un giro inesperado. Se ven objetos sumergiéndose o emergiendo del océano, moviéndose bajo las olas a velocidades que ningún submarino puede igualar. Estas no son observaciones casuales de turistas con binoculares. Operadores de sonares militares y pilotos entrenados han reportado la detección de enormes objetos submarinos, a veces de más de 90 metros de longitud, que se desplazan sin ruido ni propulsión visible. En un caso bien documentado, el sonar de un buque de la Armada rastreó una enorme embarcación que se desplazaba desde las profundidades del Pacífico hacia la costa a una velocidad superior a la de cualquier vehículo submarino conocido. Cuando se enviaron helicópteros a investigar, aparecieron extrañas luces aéreas sobre el lugar, como si vigilaran o escoltaran lo que estuviera debajo. Una vez que las luces se desvanecieron en el cielo, el contacto del sonar desapareció con la misma rapidez. Algunos investigadores creen que podría haber una base alienígena permanente bajo el lecho marino cerca de Catalina. Las profundas fosas y la geografía volcánica de la zona podrían ocultar fácilmente estructuras masivas de la detección humana. De hecho, la cartografía aérea ha revelado extrañas formas simétricas en el fondo marino, demasiado regulares para la mayoría de las formaciones naturales, lo que ha generado especulaciones de que se trata de entradas a una instalación submarina.
Una de las teorías más controvertidas en la investigación de ovnis es que algunos extraterrestres pueden caminar entre nosotros sin ser detectados porque pueden cambiar de apariencia. Esto no es solo cosa de cómics o series de ciencia ficción. Expertos en inteligencia, denunciantes e incluso algunos exmilitares han insinuado públicamente que la transformación es una posibilidad real. La idea central es simple: un ser con un control avanzado sobre su estructura molecular o la capacidad de proyectar una ilusión óptica perfecta podría integrarse en la sociedad humana sin levantar sospechas. Algunos investigadores de ovnis relacionan esta teoría con la larga historia de informes sobre hombres de negro, donde visitantes extraños aparecen con trajes impecablemente planchados, muestran gestos extraños y desaparecen sin dejar rastro. Los testigos suelen describir a estos individuos como simétricos hasta el punto de resultar inquietantes, que hablan sin pausas naturales o tienen ojos inusualmente profundos o reflexivos. Podrían ser intentos burdos de imitar el comportamiento humano, como una máscara ligeramente torcida. Historias culturales de todo el mundo, desde leyendas nórdicas de caminantes de piel hasta cuentos africanos de hombres animal, podrían ser ecos de antiguos encuentros con estos seres. Los relatos modernos a veces provienen de entornos de alto perfil como la política o los medios de comunicación, donde se rumorea que ciertas figuras no son del todo humanas. Si bien las pruebas contundentes son escasas, la coherencia de estas descripciones a lo largo del tiempo y la geografía hace que la idea sea inquietantemente plausible. Si tales seres existen, no necesitarían platillos voladores para llegar hasta nosotros. Podrían estar entre la multitud, estrechando manos y sonriendo a las cámaras, mientras recopilan la información que buscan. A finales de 2017, los astrónomos detectaron algo que recorría nuestro sistema solar a toda velocidad, siguiendo una trayectoria que dejaba claro que provenía de un lugar muy lejano. Llamado Oumuamua, este objeto no se parecía a ningún asteroide ni cometa jamás visto. Era largo y delgado. Algunos decían que tenía forma de cigarro, otros de panqueque aplanado, y se movía por el espacio sin producir las típicas estelas de polvo o gas que esperamos de los cuerpos helados. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los científicos midieron su movimiento. Se aceleraba como si algo lo impulsara. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, sugirió que Oumuamua podría ser artificial, posiblemente una pieza de tecnología extraterrestre, como una vela ligera impulsada por la luz de las estrellas. Aunque muchos astrónomos se inclinaban por explicaciones naturales, ninguna podía explicar por completo todas sus extrañas propiedades. Nadie lo vio venir antes de que ya hubiera pasado la Tierra y ningún telescopio pudo observarlo lo suficientemente de cerca antes de que se alejara a toda velocidad hacia el espacio profundo. Para aumentar el misterio, su superficie reflectante y su inusual patrón de rotación no coincidían con ningún objeto en el catálogo de cuerpos cósmicos conocidos. Algunos argumentaron que podría ser un fragmento de una estructura mucho mayor, desprendida en otro sistema estelar. Otros creían que podría haber sido enviada intencionalmente, una sonda que solo necesitaba pasar cerca de los planetas para recopilar información. Aunque probablemente nunca lo sabremos con certeza, Oumuamua demostró algo importante. Los visitantes de otros sistemas estelares pueden entrar, y de hecho lo hacen, en nuestro vecindario cósmico. Si esto fue una pieza de ingeniería extraterrestre, significa que el primer objeto interestelar confirmado que hemos observado también podría ser la primera prueba de que no estamos solos. Así, allá por el año 2011, un equipo de cazadores de tesoros suecos que exploraban el fondo del mar Báltico se topó con algo extraordinario. A una profundidad de unos 90 metros, las imágenes del sonar revelaron un enorme objeto circular de unos 60 metros de diámetro, con lo que parecía ser una estructura escalonada que conducía a él. La forma parecía demasiado perfecta para ser natural. Líneas simétricas, curvas suaves y bordes afilados que parecían tallados o diseñados. Los buzos que bajaron a investigar describieron la superficie como con surcos inusuales y un material más parecido al metal o al hormigón que a la piedra. Algunos incluso afirmaron que sus equipos electrónicos fallaron al acercarse demasiado, como si un fuerte campo electromagnético rodeara la estructura. Aún más extraño, parecía haber una estela tras él, como si el objeto se hubiera deslizado por el fondo marino antes de detenerse. Los escépticos insisten en que se trata de una formación rocosa natural moldeada por la actividad glacial. Pero otros señalan las anomalías en las lecturas del sonar y los extraños patrones regulares en el propio objeto. Si es artificial, plantea la remota posibilidad de que se trate de los restos de una nave que se estrelló en los océanos de la Tierra hace miles de años. Dadas las duras y frías aguas del Báltico, una estructura así podría conservarse durante milenios. Por ahora, la anomalía del mar Báltico permanece en la oscuridad, alimentando el debate sobre si estamos ante una reliquia de otro mundo o ante la formación rocosa más engañosa de la historia. Durante una excavación restringida en una tumba no revelada cerca del Valle de los Reyes, investigadores descubrieron una momia sin precedentes. La figura lucía el inconfundible tocado de Nemesa Rayas de la realeza egipcia, pero su estructura facial asombraba a los presentes. Ojos grandes y hundidos,
cráneo alargado y piel que se había conservado con una textura inusual, casi correosa. Las proporciones no coincidían con la anatomía humana, lo que llevó a algunos expertos a sugerir, discretamente, que los restos fueron muy alterados en vida o pertenecían a algo no humano. Lo especialmente intrigante es que el entierro siguió todos los rituales de un entierro faraónico, con ornamentos dorados y un bastón ornamentado, lo que implica que este ser no solo era aceptado entre la élite, sino que podría haber gobernado. Los comunicados oficiales describieron el hallazgo solo como altamente inusual, pero los rumores de aquellos vinculados con la excavación afirman que un escaneo avanzado reveló características internas diferentes a cualquier otra registrada en momias egipcias. Durante décadas, ganaderos de todo el mundo han reportado un fenómeno inquietante y desconcertante. Ganado perfectamente sano encontrado muerto con incisiones quirúrgicas, sin órganos específicos y sin señales de depredadores ni forcejeo. Lo que es aún más extraño es que los cuerpos a menudo están completamente desangrados, pero no hay huellas, pisadas ni marcas de neumáticos en las cercanías. Estos incidentes suelen ocurrir de la noche a la mañana y en ocasiones los animales afectados se encuentran tendidos en campo abierto bajo un cielo despejado. Exámenes veterinarios en múltiples casos han confirmado que los cortes son limpios y precisos, como si se hubieran realizado con herramientas mucho más avanzadas que cualquier bisturí portátil. Algunas heridas se cauterizan al instante sin dejar rastros de sangrado. Se han sugerido helicópteros, drones y otras explicaciones humanas, pero no logran explicar la total falta de evidencia sobre el terreno. Muchos investigadores de ovnis creen que estos incidentes podrían estar relacionados con extraterrestres que estudian la biología de la Tierra, tal vez recopilando material genético o realizando pruebas de contaminación ambiental. Si bien la teoría podría parecer sacada de una película de ciencia ficción, incluso los informes policiales han reconocido la naturaleza inexplicable de las mutilaciones. Si fuera cierto, esto sugeriría que existe un nivel de vigilancia encubierta en nuestro planeta que es a la vez metódico y muy avanzado. Ya sea que el motivo sea la recopilación de recursos para investigaciones científicas o algo completamente más allá del entendimiento humano, la precisión y el secreto de estos eventos apuntan a una presencia que opera más allá de nuestro alcance, pero dentro de nuestros cielos. Entre las afirmaciones más controvertidas en la investigación ovni se encuentra la idea de que existe un programa secreto para integrar híbridos humano-alienígenas en nuestra sociedad. Denunciantes y supuestos informantes describen instalaciones avanzadas donde experimentos genéticos combinan ADN humano con el de seres no humanos. El supuesto objetivo: crear individuos que puedan vivir entre nosotros sin ser detectados, pero que conserven rasgos o habilidades de su linaje extraterrestre. Algunas de estas fuentes afirman que los híbridos parecen completamente humanos, pero podrían poseer una cognición mejorada, una resiliencia inusual o una percepción sensorial agudizada. Incluso existen rumores de que estos individuos ocupan puestos estratégicos de influencia, desde la ciencia hasta la política, guiando a la humanidad hacia objetivos a largo plazo que aún no podemos vislumbrar. Aunque las agencias oficiales han descartado estas especulaciones como ficción, documentos filtrados y testimonios de antiguos contratistas alimentan la especulación. Esta teoría se conecta con la idea de un programa de aclimatación gradual, donde el público se familiariza gradualmente con el concepto de inteligencia no humana. Si los híbridos realmente viven aquí, significa que el contacto extraterrestre ya ha ido mucho más allá de los sobrevuelos y los encuentros a distancia. También significaría que la influencia extraterrestre no solo se está acercando a la Tierra, sino que ya está presente en oficinas, recorriendo nuestras calles y moldeando nuestro futuro. No todos los investigadores creen que los extraterrestres provienen de otros planetas. Algunos sugieren que se originan en realidades dimensionales completamente diferentes, superpuestas a la nuestra, pero normalmente inaccesibles. Según esta teoría, estos seres pueden desplazarse entre mundos mediante la manipulación avanzada del espacio-tiempo. Esto explicaría por qué los ovnis parecen desaparecer sin dejar rastro, realizar maniobras que desafían la física o aparecer en un lugar y luego instantáneamente en otro. Este concepto no es solo una especulación marginal. Los físicos que exploran la naturaleza de la realidad han teorizado sobre universos paralelos y dimensiones adicionales más allá de las tres que percibimos. Si una civilización dominara el movimiento entre ellos, no necesitaría cruzar distancias interestelares. Podría pasar de su realidad a la nuestra en un instante. Los relatos de testigos oculares a veces respaldan esta idea, describiendo naves que parecen translúcidas, aparecen y desaparecen de la vista con destellos o parecen atravesar materia sólida. Si estos viajeros existen, su presencia en la Tierra podría ser más común de lo que creemos. Podrían estar aquí, pero solo parcialmente visibles, moviéndose de una manera que les permite observarnos mientras permanecen casi completamente indetectables.
A lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones han descrito encuentros con seres luminosos que descendían del cielo. En muchas culturas, estos eran considerados dioses o mensajeros divinos. Sin embargo, algunos teóricos sugieren que estos dioses podrían haber sido extraterrestres avanzados que utilizaron su tecnología y conocimientos superiores para influir en las sociedades humanas. Las historias de carros voladores, ruedas brillantes y seres con armaduras radiantes que se encuentran en textos antiguos podrían describir con la misma facilidad naves espaciales y trajes avanzados. Los íconos religiosos que sostienen esferas, bastones u otros objetos misteriosos podrían representar herramientas o dispositivos para los que no teníamos palabras en aquel entonces. Si los extraterrestres nos han visitado repetidamente a lo largo de la historia, es posible que eligieran aparecer en formas que los humanos aceptarían, integrándose en nuestros marcos espirituales. Es posible que hayan enseñado a los primeros humanos agricultura, astronomía y arquitectura bajo la apariencia de instrucción divina. Esto significaría que los mayores avances de la humanidad se guiaron no solo por la inspiración, sino por el contacto directo con una inteligencia mucho más antigua y sabia que la nuestra. La leyenda de los hombres de negro ha existido durante décadas. Estas misteriosas figuras con trajes negros impecables aparecen en elegantes autos y advierten a los testigos de ovnis que simplemente se callen. Si bien la cultura popular los ha convertido en héroes cómicos, los relatos reales son, sinceramente, mucho más inquietantes. Los testigos describen su piel anormalmente pálida, su habla extrañamente mecánica y sus movimientos un poco extraños, como si imitaran el comportamiento humano sin lograrlo. Algunos investigadores incluso creen que no son agentes del gobierno, sino híbridos extraterrestres humanos encargados de controlar el flujo de información. Aparecen después de importantes avistamientos de ovnis, a veces incluso antes de que se publique un informe, lo que, hay que admitirlo, sugiere acceso a información que ninguna agencia humana podría tener a tiempo. En algunos casos, se les ha descrito con ojos que nunca parpadean o voces que parecen resonar de forma extraña. Si estas entidades son reales, su propósito podría no ser proteger a la humanidad del miedo, sino proteger a los propios visitantes de la exposición. La leyenda de los hombres de negro encaja perfectamente en el panorama general de una presencia alienígena oculta que opera silenciosa pero decisivamente entre nosotros. Descubierto en el desierto de Atacama, Chile, en el año 203, el diminuto cuerpo momificado conocido como el humanoide de Atacama desató de inmediato un debate mundial. Con apenas 15 centímetros de largo, presentaba un cráneo alargado, una estructura ósea inusualmente dura e incluso una dentadura completamente desarrollada, características improbables en un animal tan pequeño. Sus proporciones no coincidían con las de un feto humano, un niño ni las de ningún otro animal conocido de la región. Las pruebas genéticas confirmaron que, sí, gran parte de su ADN era humano, pero que presentaba algunas anomalías, mutaciones que los científicos no pudieron explicar por completo, especialmente en genes relacionados con el crecimiento y la estructura ósea. Mientras algunos concluyeron que se trataba simplemente de un grave trastorno genético, otros consideraron estas irregularidades como posible evidencia de influencia no humana. Su misterioso origen, junto con su perfecta conservación en uno de los lugares más secos de la Tierra, ha dado lugar a diversas teorías. Para algunas personas, este diminuto cuerpo es una prueba física de que la vida extraterrestre no siempre es imponente y a veces humanoide, sino que puede ser pequeña y estar adaptada para sobrevivir en formas que aún no comprendemos del todo. Una de las teorías más inquietantes sobre la presencia extraterrestre es que, bueno, a veces no siempre se disfrazan de personas, sino que se esconden como objetos. A lo largo de los años, se han reportado dispositivos similares a ovnis camuflados en cosas completamente comunes. Nubes que se mueven contra el viento, farolas con extrañas piezas mecánicas en su interior, o fauna silvestre comportándose de maneras que, honestamente, ningún animal debería. La idea es que la vigilancia extraterrestre avanzada no tiene por qué parecer extraterrestre en absoluto. Un disfraz perfecto podría ser algo que pasamos a diario sin pensarlo dos veces. Con nanotecnología y materiales avanzados, una sonda extraterrestre podría parecer una roca, un trozo de basura o incluso un pájaro. Todo mientras graba y transmite una gran cantidad de datos. Las leyendas urbanas hablan de búhos mecánicos avistados en zonas rurales o de extraños coches anónimos estacionados durante días sin conductor a la vista. Aunque es fácil restarle importancia a estas historias, encajan perfectamente con la idea general de que podríamos estar rodeados de observadores y, honestamente, nunca lo sabríamos a menos que uno de esos disfraces fallara. En el invierno de 1980, un tranquilo bosque en Suffolk, Inglaterra, se convirtió en el escenario de uno de los encuentros con ovnis más famosos de la historia. Durante 2 noches, varios miembros de la Fuerza Aérea de los EEU, estacionados en la cercana base de la RAF en Woodbridge, informaron haber visto luces extrañas moviéndose entre los árboles. Algunos describieron una nave metálica brillante que descansaba sobre el suelo del bosque. Otros informaron de rayos de luz que brillaban desde arriba, iluminando el suelo como reflectores desde el cielo. Los relatos más creíbles provinieron de oficiales entrenados para observar
observar y registrar con precisión. El subcomandante de la base, Charles Holt, incluso realizó una grabación de audio mientras se desarrollaban los eventos, describiendo los movimientos de las luces en tiempo real. Los testigos informaron haberse acercado lo suficiente como para ver símbolos grabados en el casco de la nave, que algunos intentaron dibujar después. En tierra, los investigadores encontraron posteriormente pequeñas impresiones triangulares y niveles inusuales de radiación, como si algo pesado hubiera aterrizado allí brevemente. Los escépticos han atribuido la culpa a faros mal identificados o estrellas brillantes, pero estas explicaciones no tienen en cuenta los testimonios consistentes de múltiples observadores entrenados ni los rastros físicos en el sitio. El caso de Rendlesham permanece oficialmente sin explicación y a menudo se le conoce como el Roswell británico. Para muchos, es uno de los indicios más claros de que, sean quienes sean estos visitantes, están dispuestos a acercarse incluso a pocos metros de los testigos humanos antes de desaparecer sin dejar rastro. Así pues, en esta remota excavación, los investigadores quedaron atónitos al descubrir una pequeña tablilla tallada. Mostraba a una mujer abrazando a una figura alienígena alta y esquelética. El cráneo alargado y la delgada figura del alienígena estaban representados con tal detalle que casi parecía como si el artista lo hubiera visto en persona. Rodeaban la imagen símbolos extraños, pertenecientes a un idioma desconocido. Algunos creen que estos símbolos esconden un mensaje olvidado, mientras que otros piensan que son una fusión de escritura humana y alienígena. Sea como sea, la escena no muestra miedo, sino afecto, insinuando un antiguo vínculo que pudo haber traspasado la frontera entre los mundos. La teoría del astronauta ancestral, sí, propone que la humanidad no evolucionó completamente por sí sola. En cambio, sugiere que una civilización extraterrestre avanzada visitó la Tierra en tiempos prehistóricos e influyó directamente en nuestro desarrollo genético. Quienes apoyan esta teoría señalan los repentinos avances en la inteligencia humana, la rápida expansión de la agricultura y el abrupto auge de civilizaciones complejas como evidencia de la intervención externa. Sitios antiguos como Göbekli Tepe, construidos con notable precisión miles de años antes de la invención de la rueda, alimentan esta especulación. Algunos investigadores creen que la ingeniería avanzada y las alineaciones astronómicas encontradas allí y en lugares como las pirámides de Egipto fueron posibles gracias al conocimiento transmitido por maestros no humanos. El arte antiguo suele representar figuras extrañas con lo que parecen cascos, respiradores o herramientas que, a decir verdad, se asemejan a la tecnología moderna. De ser cierta, esta teoría significaría que somos, en parte, producto de diseño extraterrestre y que nuestros creadores podrían seguir vigilándonos. La idea transforma la búsqueda de vida extraterrestre en algo profundamente personal. Quizá no solo estemos buscando vecinos en el cosmos. Podríamos estar buscando a nuestros creadores. Ahora, aquí está una de las teorías más alucinantes sobre los extraterrestres. Tal vez no sean visitantes de otro planeta, tal vez seamos nosotros, de un futuro lejano. Este concepto sugiere que lo que llamamos extraterrestres son en realidad humanos altamente evolucionados que han dominado el viaje en el tiempo y han regresado para estudiar su propio pasado. Las cabezas grandes, cuerpos esbeltos y ojos enormes que a menudo se describen en los avistamientos extraterrestres podrían ser el resultado de milenios de evolución en un entorno impulsado por la tecnología. Si los humanos del futuro tienen la capacidad de manipular el tiempo, sus visitas a nuestra era podrían ser para investigación, preservación de la historia o incluso para influir sutilmente en los eventos para asegurar su propia existencia. Eso explicaría por qué tantos encuentros extraterrestres parecen observacionales en lugar de hostiles. Podrían estar estudiándonos de la misma manera que los arqueólogos estudian las civilizaciones antiguas. Algunos partidarios de esta idea también señalan las similitudes entre las maniobras de naves extraterrestres reportadas y los modelos teóricos de viajes en el tiempo que involucran manipulación gravitacional. Si la teoría es correcta, entonces los extraterrestres no son solo parte de la historia de nuestro universo, sino que son parte de nuestro árbol genealógico, vigilando a sus antepasados desde un punto de vista que apenas podemos imaginar. Justo en medio de un concurrido patio cerca del Qutub Minar en Delhi, se encuentra algo de apariencia común, solo un alto pilar de hierro oscuro. Pero cuanto más se mira, más extraño se vuelve. Esta pieza lleva allí más de 1600 años, completamente expuesta a la lluvia, el calor y la contaminación. Y sin embargo, no se ha oxidado. Nada que no se esperaría del hierro. No se ha desmoronado, ni descascarillado, ni podrido. Los científicos la han examinado y escaneado durante décadas, y la respuesta que dan es: no saben exactamente cómo se mantiene tan perfectamente. La explicación oficial es una mezcla de antiguas técnicas de forja y un alto contenido de fósforo en el metal. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Ningún otro artefacto de hierro de esa época o lugar se fabricó de la misma manera, ni de cerca. Es como si quien lo fabricó tuviera acceso a conocimientos de química y metalurgia que desaparecieron justo después de terminarlo. Algunos investigadores creen que se forjó mediante un proceso que previene la formación de óxido de hierro. Eso suena a ciencia estándar, hasta que te das cuenta de que ese tipo de control sobre la metalurgia no se suponía que existiera en el año
año 400 DSMTRBAS, o antes, según el método de datación en el que confíes. Ahora retrocedamos un poco. ¿Y si este pilar no fuera solo un marcador o un homenaje? Algunos creen que podría haber formado parte de un sistema energético mucho mayor. Puede parecer una trama de ciencia ficción, pero mírenlo. Perfectamente recto, perfectamente equilibrado y aparentemente inmune a la descomposición. La idea de que pudiera haber sido un conductor, una varilla de resonancia o incluso algún tipo de estabilizador magnético aparece en más de una teoría alternativa. Y aunque los arqueólogos convencionales descartan estas ideas, también admiten que el pilar no debería estar en estas condiciones hoy en día. Así que algo no cuadra. Aún más curioso, algunas leyendas locales dicen que el pilar formó parte de una ciudad completamente distinta, mucho más antigua que Delhi, una ciudad con conocimiento que les fue dado por los dioses y que luego se perdió en las inundaciones. Piensen en la Atlántida, pero en el sur de Asia. Esa historia no suena tan descabellada cuando uno está junto a un monolito de hierro de 7 toneladas que se ríe de la corrosión. En las brumosas colinas de Java Occidental, Indonesia, se encuentra un yacimiento que en su día se consideró un simple montón de rocas antiguas. Los lugareños lo consideraban un lugar sagrado. Los arqueólogos le echaron un vistazo rápido y siguieron adelante. Pero entonces llegaron los escáneres. Un radar de penetración profunda reveló algo que rompió con la cronología clásica. Enormes cámaras subterráneas, capas geométricas de piedra y una compleja estructura enterrada bajo miles de años de suelo volcánico. Y aquí está el truco. Podrían tener hasta 28.000 años de antigüedad. No hablamos de un templo menor, hablamos de una pirámide de varios niveles con plataformas, muros y túneles organizados. Es como encontrar un rascacielos enterrado en la selva. Si los resultados de la datación por carbono se confirman, el Monte Padang sería la estructura megalítica más antigua conocida del planeta. Es el doble de antigua que las pirámides egipcias. El doble. La disposición sugiere planificación, conocimiento de la resistencia sísmica y un diseño claro. Y sin embargo, la historia convencional la mantiene al margen. ¿Por qué? Porque significa que nuestros antepasados no eran solo cazadores con palos, eran constructores, ingenieros y pensadores. Algunos investigadores incluso afirman que la base no fue solo artificial, sino que se alineó intencionalmente con patrones astronómicos, lo que significaría que quien la construyó también siguió el cielo con precisión. Se le ha llamado la Atlántida de Indonesia, y aunque pueda parecer dramático, el sitio sigue revelando secretos que nadie esperaba. Cuanto más se excava, más antiguo se hace, y el mundo no está del todo preparado para aceptar lo que eso significa. En la antigua ciudad libanesa de Baalbek encontrarás piedras tan enormes que hacen que la maquinaria de construcción moderna parezca juguete. No son rocas sueltas, son bloques tallados, transportados y perfectamente colocados, con un peso de hasta 800 toneladas cada uno. Las tres más famosas forman el trilito, piedras monumentales unidas como piezas de un rompecabezas en los cimientos del templo de Júpiter. Y lo curioso es que nadie sabe realmente cómo llegaron allí. Ni siquiera los romanos que construyeron sobre ellas. No las civilizaciones anteriores que no dejaron un registro claro de cómo lograron mover o apilar algo tan increíblemente pesado. La cantera más cercana está a unos 800 metros, cuesta arriba. Algunas de estas piedras pesan más que un Boeing 747 completamente cargado. La precisión es de otro nivel. Los espacios entre las piedras son tan estrechos que no se puede deslizar un trozo de papel entre ellas. Sin morteros, sin marcas visibles de herramientas, solo una alineación perfecta. Y la tecnología para mover ese tipo de masa de forma segura ni siquiera existe en la mayor parte del mundo hoy en día. Hay teorías, por supuesto, antiguas técnicas de levitación, elevación por frecuencia de sonido, tecnología antigravedad heredada de una civilización olvidada. Suena descabellado, hasta que te das cuenta de que lo que estamos viendo en Baalbek literalmente no debería ser posible, a menos que alguien, hace mucho tiempo, supiera algo que nosotros desconocemos. Esto no es mitología, estas piedras son reales, están al sol ahora mismo, a la intemperie, simplemente desafiando a alguien a explicarlas. Dentro de una pequeña capilla en Santa Fe, Nuevo México, se alza una escalera que no debería existir. Es elegante en espiral, hecha completamente de madera y no tiene soporte visible. Sin columna central, sin clavos, sin pegamento. Aún así, se mantiene en pie. Durante más de un siglo, ha soportado el peso de visitantes curiosos y escépticos sin siquiera crujir. Cuenta la historia que las hermanas de Loreto rezaron para encontrar una manera de acceder al coro que era demasiado alto para una escalera normal. Días después, un misterioso carpintero apareció con solo herramientas manuales básicas. Construyó la escalera en silencio, usando clavijas de madera y madera curvada al vapor. Luego, desapareció sin paga, ni siquiera un agradecimiento. Nadie supo nunca quién era. La estructura da 2 vueltas completas de 360 grados sin una viga de soporte central, algo que desafía la lógica arquitectónica. Los ingenieros la han estudiado y se han marchado sacudiendo la cabeza. Incluso el tipo de madera utilizado no crece en ningún lugar cercano. Algunos lo llaman un milagro. Otros piensan que es una reliquia de técnicas de construcción olvidadas. Algunos incluso susurran que el carpintero no era humano
humano en absoluto. Los fanáticos de la cultura pop a veces la comparan con escenas del Código Da Vinci o afirman que tiene la misma energía inquietante que Stranger Things. Independientemente de lo que creas, la escalera de Loreto sigue siendo una de las construcciones más desconcertantes del hemisferio occidental. Y no fue construida en algún antiguo imperio. Está aquí mismo, en los Estados Unidos. En el abrasador vacío del oasis de Taima, en Arabia Saudita, se alza una enorme roca de arenisca cortada por la mitad, como si la hubiera cortado un láser gigante. Conocida como la roca dividida de Al-Nazla, esta formación ha asombrado a los visitantes durante años. El corte es recto como una cuchilla, se extiende de borde a borde y separa las dos mitades con tanta perfección que resulta casi inquietante. Y esto es lo que realmente sorprende. No hay rastros de herramientas, ni desprendimientos, ni erosión gradual. Solo una división nítida y precisa. Los geólogos sugieren fuerzas naturales como fallas y erosión, pero la división es demasiado recta, demasiado precisa como para encajar con esa explicación. Además, los dos lados no se han desplazado ni hundido. Siguen en pie, perfectamente equilibrados sobre delgados pedestales de piedra. Algunos investigadores creen que el corte se alinea con anomalías magnéticas subterráneas, lo que sugiere que podría estar involucrado algún tipo de tecnología perdida o un campo de energía desconocido. Y no pases por alto los antiguos petroglifos tallados en la roca. Muestran animales y símbolos que datan de miles de años, lo que sugiere que este sitio ha sido importante durante mucho tiempo. ¿Fue un marcador ceremonial? ¿Un antiguo faro? ¿Un intento fallido de algo mucho más grande? Sea lo que sea, la división de Al-Nazla parece menos obra de la naturaleza y más el resultado de ingeniería avanzada. O tal vez incluso algo extraterrestre. Entre el extremo sur de la India y la isla de Sri Lanka se encuentra una extraña formación que se extiende casi 50 kilómetros a través del mar, conocida en la leyenda hindú como el Puente de Rama o en los mapas modernos el Puente de Adán. Parece una cadena de bancos de arena de piedra caliza justo bajo la superficie del agua. Desde arriba parece una antigua calzada que conectaba ambas masas continentales. Lo sorprendente es que las imágenes satelitales y los estudios geológicos muestran que no siempre estuvo sumergida. De hecho, es posible que se pudiera caminar por ella hace tan solo unos miles de años. Algunos estudios incluso sugieren que fue construido intencionalmente. Piedras colocadas en formación, con arena y coral rellenando los huecos. Según la antigua epopeya india Ramayana, así es exactamente como se construyó el puente, por un ejército de seres de gran inteligencia liderados por Rama, una figura divina, para rescatar a su esposa del rey demonio Ravana. La ciencia convencional lo llama formación natural. Pero si es natural, ¿por qué sigue una línea perfectamente curva entre dos puntos específicos de tierra? ¿Por qué parece reforzado en algunos lugares, como los restos de una carretera derrumbada? Algunos geólogos marinos admiten que la estructura es geológicamente inusual. Es uno de esos casos en los que la mitología antigua y los datos satelitales dicen lo mismo, pero nadie quiere decirlo abiertamente. Tal vez se trataba de una estructura real, diseñada por ingeniería. Una estructura dejada por una civilización lo suficientemente inteligente como para cartografiar el lecho marino hace miles de años. A las afueras de Rockwall, Texas, un equipo de construcción que excavaba un pozo en la década de 1850 se topó con algo que no debía estar allí. Piedras gigantes dispuestas en lo que parecía un muro, enterradas a gran profundidad. Con el paso de los años, se descubrió más de este muro de Texas. Hileras de enormes bloques entrelazados en patrones geométricos, algunos con lo que parecen ser vetas de mortero o grabados. Los lugareños pensaron que era artificial. Los científicos lo descartaron como formaciones rocosas sedimentarias naturales. Y el debate no ha cesado desde entonces. Algunos segmentos se extienden cientos de metros. Las piedras muestran signos de haber sido moldeadas, caras planas, bordes de 90 grados y esquinas encajadas. Aún más extraño, partes del muro parecen formar arcos y lo que podrían ser entradas o cámaras derrumbadas. Si esto es obra de la naturaleza, entonces fue muy deliberada. Los geólogos aún argumentan que es solo un dique natural, una especie de intrusión rocosa, pero investigadores independientes que han examinado el sitio afirman que es demasiado organizado, demasiado regular. ¿Y por qué está enterrado tan profundamente? ¿Quién lo construyó, si es que alguien lo hizo? ¿Y para qué servía? El muro de Texas no es famoso como las pirámides, pero tal vez debería serlo, porque si es artificial, eso significa que Norteamérica tuvo una civilización capaz de ingeniería megalítica mucho antes de cualquier otra que reconozcamos oficialmente, una que dejó tras de sí una fortaleza, o tal vez una ciudad, ahora perdida bajo el suelo de los suburbios de Texas. En un tranquilo pueblo de Rumanía, arqueólogos que excavaban entre ruinas neolíticas hicieron un descubrimiento que desbarató la cronología de la humanidad. 3 pequeñas tablillas de arcilla, cubiertas de extraños símbolos, fueron extraídas de un yacimiento conocido como Tartaría. Eran artefactos sencillos del tamaño de la palma de la mano, pero sus marcas parecían sorprendentemente avanzadas. A primera vista, podrían confundirse con algo sumerio, pero aquí está la peculiaridad. Estas tablillas son más antiguas. La datación por radiocarbono las situó alrededor del 5300 Antatsimponas, casi 1000 años antes de los primeros ejemplos conocidos de escritura en Mesopotamia. Eso no es solo extraño. Es imposible según los estándares de la historia tradicional.
¿Cómo pudo un sistema avanzado de símbolos, potencialmente una forma de protoescritura, aparecer en una zona rural de Europa antes de la llamada cuna de la civilización? Algunos dicen que los símbolos son decorativos o mágicos. Otros creen que representan un sistema olvidado de registro. Pero existe una teoría más profunda que sugiere una cultura enterrada en la Europa prehistórica, con conocimientos de astronomía, matemáticas y tal vez incluso metalurgia. Las tablillas se encontraron cerca de otros objetos avanzados: un brazalete de cobre, herramientas de piedra y huesos carbonizados, posiblemente de un ritual. Da la sensación de que aquí ocurría algo más importante, algo que nunca llegó a la narrativa oficial. La academia convencional duda en llamarlo escritura, pero al observar las formas, cuadrículas, pictogramas, secuencias organizadas, es difícil creer que sea aleatorio. ¿Podrían las tablillas de Tartaría ser el último vestigio de una civilización borrada por el tiempo y el diluvio, con solo estos fragmentos de arcilla como pista? Es como si alguien intentara enviar un mensaje. La pregunta es: ¿fueron los primeros en escribir o los últimos en recordar? En varios yacimientos de América Central y del Sur se han encontrado misteriosas tallas que semejan seres humanoides con ojos grandes, comúnmente asociadas con el arquetipo del alienígena gris, grabadas en piedra antigua. Una de estas cabezas de piedra, con símbolos triangulares y líneas radiales, parece casi una caricatura extraterrestre, pero es innegablemente antigua. Junto a ellas se encuentran huellas gigantes fosilizadas incrustadas en capas de roca que se cree tienen millones de años. En uno de estos casos, una enorme huella humanoide eclipsa una mano moderna en comparación, lo que plantea preguntas incómodas. ¿Son estos restos de seres antiguos? ¿Gigantes? ¿O algo completamente diferente? Si bien la ciencia convencional a menudo las descarta como interpretaciones erróneas o engaños, su existencia fotográfica y física sigue siendo difícil de ignorar. En un museo de Irak se encontraba un extraño artefacto que no se parecía en nada a las joyas, herramientas ni cerámica de su época. Era una vasija de barro sellada con asfalto, y dentro había un cilindro de cobre con una varilla de hierro. Bastante simple, hasta que alguien intentó llenarla con jugo de uva y recibió una pequeña descarga eléctrica. Fue entonces cuando la situación se volvió extraña, porque esta llamada batería de Bagdad data de hace más de 2000 años, del periodo Parto, mucho antes de que se supusiera que alguien sabía cómo generar electricidad. Oficialmente se considera un misterio. Algunos dicen que se usaba para galvanoplastia, como aplicar una fina capa de oro o plata sobre metal. Otros creen que podría haber sido parte de rituales religiosos o tal vez algo mucho más avanzado. Pero aquí es donde las teorías se intensifican. Si este fue solo un ejemplo de electricidad antigua, ¿cuántos otros nos hemos perdido? ¿Hubo alguna vez laboratorios o sistemas de energía dispersos por el mundo antiguo? ¿Y por qué no hemos encontrado más? El artefacto en sí fue descartado por muchos hasta que las réplicas comenzaron a funcionar. Con jugo de limón o vinagre en su interior, estos simples dispositivos realmente pueden producir una corriente. No lo suficiente para alimentar una ciudad, pero sí lo suficiente para plantear nuevas preguntas. Si sabían cómo hacer una batería, ¿qué más sabían? Algunos incluso sugieren que es evidencia de que la antigua Mesopotamia tuvo acceso a conocimiento científico perdido, transmitido de una civilización anterior, más avanzada, una que apenas recordamos. Antes de Sumeria, antes de Babilonia, existía una misteriosa cultura en Mesopotamia llamada los Ubaid. Dejaron tras de sí cerámica avanzada, sistemas de irrigación y algo aún más inquietante: una serie de extrañas figurillas con cuerpos humanoides y cabezas de reptil. Estas estatuas de arcilla no son toscas, son detalladas. Algunas llevan cascos, otras sostienen bebés. Algunas incluso parecen estar sentadas en tronos. Pero todas tienen algo en común: parecen lagartos. No son animales estilizados, sino seres erguidos e inteligentes con ojos largos, hocicos planos y piel escamosa. Y datan del 5000 a.C., antes de la escritura, antes de las ciudades, antes de cualquier cosa que consideremos civilización. La arqueología convencional afirma que son simbólicas o mitológicas. Pero, ¿simbólicas de qué exactamente? La cultura Ubaid no era conocida por su imaginería religiosa alocada. Eran prácticas. Entonces, ¿por qué estos seres? Algunos investigadores creen que representan deidades, otros van más allá, conectándolos con leyendas de los Anunnaki o incluso visitantes extraterrestres. Suena escandaloso hasta que te das cuenta de que estas figuras no se encontraron en un solo lugar. Aparecieron en múltiples sitios con el mismo estilo, con los mismos rasgos reptilianos. ¿Eran solo creaciones artísticas? ¿O se basaban en algo o alguien con quien los Ubaid se encontraron realmente? Sea cual sea la verdad, estas figurillas se guardan discretamente en museos hoy en día. Rara vez se habla de ellas, pero miran fijamente al pasado con una mirada fría y ancestral. Descubierta en una tumba de Saqqara en 1898, esta figura de madera parecía un pájaro a primera vista, pero algo no encajaba. Las alas eran planas y rectas, no curvadas como las de un pájaro real. La cola era vertical, más parecida al timón de un avión moderno. Y no tenía patas. Parecía menos un juguete y más un planeador.
Los expertos la dataron alrededor del año 200 a.C., pero nadie pudo explicar por qué se hizo así. Algunos decían que era un objeto ceremonial, otros afirmaban que era simplemente un halcón estilizado. Pero entonces los aerodinamistas intervinieron. Usando túneles de viento y modelos a escala, descubrieron que el pájaro de Saqqara podía planear casi perfectamente si estaba equipado con un pequeño estabilizador. Entonces, ¿fue este el resultado de los ingenieros antiguos que experimentaron con el vuelo? Los egipcios eran maestros de las matemáticas, la arquitectura y la astronomía. ¿Es realmente tan imposible pensar que podrían haber estudiado el cielo más profundamente de lo que pensábamos? Incluso hay una teoría de que esto era parte de un diseño más grande, ahora perdido. Tal vez un planeador a escala real o un intento temprano de vuelo tripulado. ¿Suena loco? También lo era la idea de las antiguas baterías de aire y los cortes de piedra rectos como láser. El pájaro de Saqqara no es solo una reliquia, es un enigma y sugiere silenciosamente que hace más de 2000 años alguien en Egipto pudo haber mirado hacia arriba y querido ir más alto. En las profundidades del templo de Hathor en Dendera, Egipto, hay un relieve en piedra que parece no pertenecer al mundo antiguo. En la pared verás un objeto extraño, una forma larga y redondeada con un grueso tallo similar a un cable que conduce a lo que parece ser una caja de energía. Dentro de esa forma, una figura con forma de serpiente, enroscándose a lo largo de lo que muchos dicen que parece una bombilla gigante. Esta talla ha provocado décadas de debate. Algunos dicen que es simbólica y que representa aspectos de la mitología egipcia, pero otros, especialmente aquellos que han estudiado el aspecto técnico, creen que podría mostrar tecnología real. La forma se asemeja a un tubo de Crookes, un dispositivo eléctrico temprano utilizado para estudiar los rayos catódicos en el siglo XIX, pero esta talla tiene más de 2000 años de antigüedad. Incluso la forma en que se sostiene, sostenida por figuras de pie debajo, con lo que parece un cable de alimentación que conduce a una caja coronada por un dios con cabeza de babuino, plantea serias preguntas. ¿Fue esto solo imaginación artística? ¿O acaso los egipcios estaban insinuando algo que no se suponía que debían tener? No hay hollín en los techos del templo, no hay marcas de quemaduras de antorchas. Este simple hecho ha llevado a algunos a creer que iluminaban sus templos con algo más limpio, algo mucho más avanzado. Los escépticos dicen que todo es coincidencia, pero al observar esa talla de cerca es difícil evitar la sensación de que alguien, hace miles de años, pudo haber sabido cómo aprovechar la electricidad. O tal vez lo recordaban de una época aún más antigua. Escondidas en las selvas y campos de Costa Rica, cientos de enormes esferas de piedra yacen dispersas como antiguas canicas dejadas por gigantes. Varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, y pesan hasta 14 toneladas y media. Y sin embargo, muchas son casi perfectamente redondas. No tienen formas toscas, no son circulares, perfectas. Estas esferas fueron creadas hace más de 1000 años por la cultura precolombina de Iquiz. Pero aquí está el truco. Nadie sabe por qué, ni cómo. La fuente más cercana de la piedra está a kilómetros de distancia y no tenía herramientas ni ruedas de metal. ¿Cómo las tallaron? ¿Cómo las transportaron? Algunas esferas estaban alineadas en patrones, líneas, triángulos, espirales. Otras fueron enterradas en grupos. Y cuando llegaron los españoles, los lugareños creyeron que albergaban un tesoro, por lo que muchas fueron destruidas. Pero la verdad podría haber sido mucho más valiosa que el oro. Una teoría sugiere que se usaron para mapear las estrellas. Otra afirma que eran marcadores de ciudades perdidas o líneas de energía, como las líneas de Nazca en Perú. Incluso se especula que las esferas son restos de una antigua civilización que transmitió su conocimiento y desapareció, dejando atrás estas formas perfectas como una especie de señal o advertencia. No eran solo adornos, fueron deliberados. Y quien las hizo entendía la geometría a un nivel que aún asombra a los arqueólogos de hoy. En un prisma de arcilla, ahora en el Museo Ashmolean de Oxford, se encuentra una lista que parece propaganda real antigua hasta que se nota algo extraño. Es la lista de reyes sumerios y registra a todos los gobernantes de Sumeria desde los albores de la civilización. Algunos reinaron durante unas pocas décadas, otros durante decenas de miles de años. Un rey gobernó durante 28.800 años, otro durante 36.000. No eran dioses míticos, aparecían junto a gobernantes que sí reconocemos gracias a la arqueología. Entonces, ¿por qué se registrarían estos reinados con números tan específicos e increíblemente largos? Los historiadores convencionales lo atribuyen a la escritura simbólica. Dicen que los números representan grandeza, no años literales. Pero eso no explica por qué la lista se esculpió de forma tan formal y organizada. No era poética, era burocrática. También está la cuestión del diluvio. La lista menciona claramente un cataclismo. El diluvio arrasó la tierra. Después de que el diluvio arrasó, tras lo cual la duración de los reinados se vuelve más realista. Esta división refleja historias de otros textos antiguos, la Biblia, la epopeya de Gilgamesh e incluso escrituras hindúes. Algunos investigadores creen que la lista de reyes es una cronología dejada por una civilización que existió antes de la historia escrita, un mundo
olvidado gobernado por seres, humanos o no, que poseían una longevidad o un poder extraordinarios. ¿Son estos reinados historias exageradas? ¿O son vestigios de una verdad más antigua, una que hemos enterrado más profundamente que cualquier artefacto? En 1974, cerca de la ciudad de Aiud en Rumania, unos trabajadores que excavaban a lo largo de la orilla de un río desenterraron algo extraño. Entre huesos fosilizados de animales extintos, encontraron un objeto metálico en forma de cuña. Estaba enterrado profundamente en sedimentos, datado por algunos en al menos 10.000 años de antigüedad. Pero aquí está la parte extraña. El objeto estaba hecho de aluminio, un elemento que no se produjo industrialmente hasta el siglo XIX. La forma parecía un componente de una máquina, incluso similar a las piezas utilizadas en el tren de aterrizaje de los aviones. Los expertos debatieron si era un engaño, un objeto moderno extraviado o algo mucho más antiguo, pero las pruebas confirmaron que la aleación de aluminio no era moderna, y su nivel de oxidación sugería una edad extrema. ¿Era parte de una máquina de una civilización perdida? ¿O algo completamente distinto? Ahora reposa tranquilamente en un museo, a menudo ignorado. Pero para quienes lo han visto de cerca, el artefacto de Aiud se siente menos como un error, y más como un mensaje. Durante décadas, las aguas del Lago Mayor en Suiza guardaron un secreto inesperado, un auto de lujo que yacía en el fondo como un tesoro fantasmal. En el año 209, ese secreto salió a la luz cuando unos buzos finalmente recuperaron lo que resultó ser un Bugatti Type 22 Brescia de 1925. Cubierto de óxido y musgo del lago, el vehículo parecía más un destrozo que una joya. ¿Pero su historia? Eso es lo que lo hacía invaluable. En la década de 1930, este elegante Bugatti perteneció a un adinerado arquitecto llamado René Friedrich, un conocido entusiasta de las carreras. Introdujo el auto en Suiza, pero nunca pagó los aranceles de importación. Cuando los funcionarios de aduanas llamaron a la puerta, en lugar de entregar el auto a las autoridades, Friedrich, según se dice, decidió hundirlo en el lago. Tampoco fue arrojado de forma imprudente. Se le ataron cuerdas y se bajó con cuidado al agua, donde permanecería intacto durante más de 70 años. Los buzos lo encontraron por casualidad a principios del siglo XXI durante una expedición submarina. Aunque gran parte de su carrocería estaba deteriorada y un lateral estaba prácticamente destrozado, el coche estaba sorprendentemente intacto. El volante de madera seguía en su sitio. El chasis aún conservaba la insignia de Bugatti. Fue como rescatar una reliquia del pasado. Las fotos de la recuperación muestran el coche colgado en el aire de una grúa, goteando agua del lago como si acabara de regresar de otro mundo. Los expertos confirmaron que era uno de los pocos Bugatti tipo 22 supervivientes. Un modelo ultra raro construido para carreras de coches ligeros. Aunque irrecuperable, su valor se disparó debido al dramatismo de su conservación y a la intriga que rodeaba su pasado. En una subasta, se vendió por más de $350,000 a pesar de estar inmanejable y cubierto de corrosión, no por sus piezas ni por su potencial, sino por su presencia. Lo curioso es que el coche casi pareció congelado en un instante. Los elementos no lo destruyeron por completo. El agua fría y con poco oxígeno ayudó a preservar piezas clave. No era un tesoro en el sentido habitual, pero en términos de historia del automóvil, fue como descubrir un pergamino perdido. Uno que casualmente tenía 4 ruedas y mucha personalidad. Hoy, el accidente se exhibe en el Museo Automotriz Mullin de California, luciendo con orgullo sus cicatrices. No está restaurado y nunca lo estará. Eso es parte de su encanto. No se pinta sobre la historia, se la exhibe. Y en este caso, el Bugatti cuenta una historia más poderosa que cualquier pieza de exhibición pulida. Fue construido para la velocidad, olvidado en secreto y encontrado por casualidad. Un auto con una segunda vida, mucho después de que su motor dejara de funcionar. En el corazón de Detroit, la ciudad antaño conocida como el motor de la industria automovilística estadounidense, corrieron rumores durante años sobre un concesionario enterrado, sellado y olvidado bajo capas de desarrollo urbano. Parecía una leyenda urbana. Un montón de coches nuevos de los años 50 y 60 sepultados bajo la ciudad del motor. Pero entonces, un equipo que renovaba un antiguo edificio se abrió paso en una cámara inferior y la leyenda se hizo realidad. Lo que encontraron parecía sacado de un set de rodaje apocalíptico, filas de vehículos intactos cubiertos de polvo, transportones oxidados y vigas de soporte deterioradas. Algunos tenían solo unos pocos kilómetros en sus odómetros. Cadillacs con alerones, Chevy Bel Airs, algunos Studebakers raros, aún brillando bajo capas de mugre. El espacio subterráneo había sido en su día un aparcamiento adicional para un próspero concesionario, pero cuando cambió de propietario y la zonificación, fue tapiado y los coches se dejaron tal como estaban. El aire en el interior era denso, viciado, pero tan seco que muchos interiores estaban extrañamente conservados. Los asientos de cuero estaban agrietados, pero intactos. Las radios del tablero aún tenían etiquetas de precios de papel colgando. Incluso había una máquina expendedora sin abrir en una esquina.
Todo el espacio parecía como si hubiera estado en pausa, no abandonado. Entusiastas del automóvil e historiadores se apresuraron a identificar cada modelo. Algunos eran tan raros que los coleccionistas solo los habían visto en folletos. Los esfuerzos para retirarlos fueron lentos. La estabilidad estructural de cada vehículo debía evaluarse cuidadosamente antes de moverlo, pero quienes lo vieron con anterioridad sabían que se trataba de algo único, una cápsula del tiempo bajo una ciudad que construyó las carreteras de Estados Unidos. Bajo la superficie, aguarda un enorme carguero congelado en el tiempo, con sus cubiertas y bodegas repletas de cientos de vehículos abandonados. Pilas de coches, camiones y furgonetas se aferran a su esqueleto como percebes al acero. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero cementerios submarinos como este existen. A lo largo de océanos y lagos, buques hundidos llenos de maquinaria se han convertido en inquietantes monumentos a una industria olvidada. Estos gigantes de acero ahora sirven como arrecifes artificiales, hogar de vida marina y de buceadores lo suficientemente valientes como para explorarlos. Las bulliciosas calles de Bangkok son famosas por sus taxis verdes y amarillos brillantes que se deslizan entre el tráfico como bancos de peces metálicos. Pero cuando llegó la pandemia y el turismo desapareció casi de la noche a la mañana, miles de esos taxis quedaron inactivos. Lo que siguió fue algo inesperado. Una creciente jungla de taxis abandonados que convertían las manzanas de la ciudad en jardines automotrices. Los estacionamientos de Bangkok se llenaron de taxis sin usar, los parachoques rozándose, las llantas desinfladas y los cristales de los techos solares agrietados por el calor. Los conductores, que ya no podían pagar el alquiler, simplemente se marchaban. Filas y filas de Toyotas y Hondas, todos desprovistos de matrícula, se alzaban como artefactos de una civilización en pausa. Y entonces, la naturaleza hizo su aparición. Mecánicos y conductores locales que aún vivían cerca comenzaron a convertir los techos de estos taxis en jardines improvisados. Aparecieron bolsas de plástico llenas de tierra sobre capós y maleteros, de las que brotaron chiles, limoncillo e incluso tomates. Los insectos zumbaban entre las filas. La pintura amarilla brillante se desvaneció, pero el verde permaneció solo ahora en forma de plantas reales. Las imágenes de los lotes tomadas con drones se hicieron virales no solo por sus imágenes surrealistas, sino por lo que simbolizaban. Ciudades de todo el mundo se desaceleraron, pero en Bangkok incluso los vehículos se unieron al ciclo de regeneración. Algunos lo llamaron postapocalíptico, otros lo vieron como una muestra de resiliencia. Sea como sea, estos cementerios de taxis se convirtieron en uno de los legados visuales más extraños de la pausa global y un recordatorio de que, a veces, la vida literalmente encuentra su camino. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Okinawa se convirtió en el hogar de una de las imágenes más extrañas de la historia militar. Un extenso campo lleno de miles de jeeps abandonados. Alineados uno tras otro, se extendían por el paisaje como un ejército mecánico congelado en retirada. No se trataba de unos pocos vehículos abandonados, sino de flotas enteras de jeeps Willys MB y Ford GPWs, todos rugiendo en campos de batalla, ahora aparcados en un silencio oxidado. El ejército estadounidense había enviado enormes cantidades de vehículos al Pacífico durante la guerra, pero cuando cesaron los combates, traerlos de vuelta a casa no valía la pena. Así que se tomó la decisión: dejarlos. Algunos fueron amontonados por excavadoras. Otros fueron alineados como si aún esperaran órdenes. El tiempo y el aire salado hicieron el resto. La pintura se desprendió. Los neumáticos se desinflaron. La naturaleza comenzó a engullir las máquinas de guerra enteras. Fotografías tomadas en 1949 muestran este espeluznante espectáculo con gran detalle. Volantes rotos, techos de lona arrancados. Algunos jeeps se apilaban uno sobre otro como bloques de construcción olvidados. La cantidad de gente asombró incluso a los fotógrafos de guerra más experimentados. Parecía más un escenario de película postapocalíptica que un lugar real. Con el tiempo, se permitió a los chatarreros locales rescatar lo que pudieran, pero durante años el cementerio permaneció símbolo de la rapidez con la que la tecnología puede pasar de ser vital a obsoleta. En un instante, estos jeeps arrasaban las playas. Al siguiente, permanecían en silencio bajo el sol de Okinawa. No mucha gente conoce este capítulo de la historia, pero esas imágenes inquietantes aún hablan por sí solas del precio de la victoria y de lo que queda atrás. Bajo el sol abrasador del desierto de Mojave se extiende un paisaje surrealista donde los aviones superan en número a las personas y el silencio se extiende a kilómetros de tierra agrietada. Esto no es un museo ni un desguace, es uno de los cementerios de aviones más grandes de Estados Unidos y entre las filas de gigantes en tierra se esconden reliquias de los aviones espía de gran altitud de la Guerra Fría, los primeros drones de vigilancia y los aviones experimentales que en su día desafiaron los límites de lo posible. A primera vista, el lugar parece un desorden organizado, fuselajes sin alas, aviones con las cabinas tapadas con cinta adhesiva, bombarderos dispuestos como una flota congelada en el tiempo. Pero si caminas un poco más, empiezan a emerger formas más extrañas. Aeronaves esbeltas con forma de cohete, sin ventanas para el piloto. Drones que parecen misiles a escala reducida con alas. Estos fueron los precursores de los proyectos secretos de tecnología de vigilancia moderna de los años 60 y 70, construidos para espiar sin ser vistos. Algunas de estas aeronaves, como el Ryan Firebee y el dron D-21, fueron en su día de alto secreto, capaces de alcanzar velocidades supersónicas o
volar a altitudes extremas fueron los ojos silenciosos de la Guerra Fría. Otros eran señuelos o prototipos que nunca llegaron a usarse activamente, pero que aún conservaban las ambiciones de diseño de las máquinas de su época, construidas para recopilar información, evadir la detección o simular ataques nucleares. A diferencia de los aviones pulidos en hangares y museos, estas máquinas están en bruto, desgastadas y a veces rotas. La arena se ha infiltrado en sus junturas. La pintura se ha desvanecido hasta convertirse en polvo. Pero hay algo cautivador en verlas así, despojadas de todo secreto, con sus formas aún insinuando las misiones para las que fueron construidas. Poca gente se acerca a estas reliquias, pero las imágenes satelitales revelan la inmensidad del cementerio. Desde arriba parece un cementerio mecánico con miles de sombras metálicas que se extienden por el suelo del desierto. No es solo un lugar de descanso para aviones. Es donde las historias de ambición militar, paranoia de la Guerra Fría e innovación aeroespacial duermen plácidamente en el calor. Justo al otro lado de las carreteras cubiertas de maleza de Pripyat se encuentra una de las colecciones de maquinaria abandonada más inquietantes del mundo, el cementerio de vehículos de Chernóbil. Es un enorme terreno al aire libre lleno de camiones de bomberos oxidados, vehículos blindados de transporte de personal, helicópteros y extraños robots teledirigidos. Cada máquina cuenta una historia escalofriante. Se utilizaron durante el desastre de 1986 para combatir la radiación del enemigo invisible. La mayoría de estos vehículos quedaron expuestos durante las labores de limpieza. Algunos transportaron liquidadores directamente a la zona del reactor. Otros eran unidades robóticas desplegadas para limpiar los escombros cuando los humanos no podían sobrevivir a la exposición. Las máquinas cumplieron su función, pero a un precio. Muchas quedaron tan irradiadas que, incluso décadas después, no es seguro acercarse a ellas durante mucho tiempo. Caminar por el lugar hoy en día da la sensación de que el tiempo se detuvo durante una emergencia. Los camiones de bomberos aún lucen la estrella soviética. Los tanques tienen las escotillas abiertas como si alguien acabara de salir. Los robots, como el STR-1 y el Mobot, están desplomados sobre sus ruedas, casi como si se hubieran rendido por el agotamiento. Ahora crecen árboles entre los camiones. La naturaleza lo está recuperando todo, lenta y silenciosamente. Las fotos del cementerio muestran un desierto postindustrial. Máquinas que antaño representaban fuerza y utilidad, ahora reducidas a inquietantes piezas de museos sin paredes. No se están preservando, se están olvidando. Sin embargo, el silencio aquí habla más que las palabras, contando la historia de una de las labores de limpieza más extremas de la historia de la humanidad y de las máquinas que no pudieron irse cuando terminó. En 2013, las fuerzas del orden de Oklahoma hicieron un descubrimiento escalofriante en el lago Foss mientras probaban un nuevo equipo de sonar. Lo que comenzó como un ejercicio de entrenamiento rutinario se convirtió en un completo misterio cuando localizaron no uno, sino dos coches clásicos, uno junto al otro bajo la superficie. Dentro de uno de ellos, restos humanos. Los coches, un Camaro de 1969 y un Chevy de 1952, estaban muy corroídos, ocultos por décadas de lodo y limo. Los buzos esperaban chatarra. Lo que encontraron fueron esqueletos aún sentados tras las ruedas. Nadie había visto estos vehículos en más de 40 años. Y sin embargo, allí estaban, a pocos metros de la orilla, camuflados por el tiempo. El Camaro en particular atrajo la atención nacional. Coincidía con la descripción de un coche propiedad de un adolescente local que desapareció en 1970 junto con dos amigos. El descubrimiento abrió un caso sin resolver que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Los equipos forenses trabajaron con esmero para extraer todas las pistas, desde las matrículas hasta la posición de los cinturones de seguridad. Familias locales se encontraron repentinamente con las respuestas que habían esperado durante décadas. Aunque los investigadores creen que no hubo ningún delito, el misterio de cómo ambos autos terminaron sumergidos juntos sigue siendo desconcertante. ¿Fallo mecánico? ¿Giro perdido en una noche oscura? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que el fondo de los lagos puede contener más que solo peces y limo. Contiene respuestas, a veces para toda la vida. En 1957, Tulsa, Oklahoma, enterró un flamante Plymouth Belvedere bajo el césped del juzgado para celebrar el 50º aniversario del estado. Sellado en una bóveda de hormigón y envuelto en plástico, la idea era preservar el coche como una cápsula del tiempo, un regalo para la gente del año 207. Los lugareños se reunieron para presenciar el entierro, soñando con un futuro lleno de coches voladores y choferes robot. Cuando el coche fue desenterrado 50 años después, la emoción fue eléctrica. Una grúa izó el cupé olvidado del suelo mientras los flashes estallaban y la multitud se congregaba. Pero una vez que se retiraron los envoltorios, la realidad se hizo presente. La bóveda tenía una gotera y el Belvedere había estado empapado en agua durante décadas. Lo que salió no fue un clásico reluciente, sino una reliquia cubierta de óxido. Aún así, la reacción fue de puro asombro. La señorita Belvedere, como la llamaban cariñosamente, se convirtió en una estrella. Sus asientos empapados, el techo derrumbado y las molduras corroídas no empañaron la historia, sino que la realzaron. Se convirtió en un símbolo de cómo el tiempo no siempre conserva, pero sin duda deja huella. A pesar de los daños, el coche se exhibió y se limpió cuidadosamente. Sus futuristas alerones y cromo aún eran visibles bajo las capas de deterioro.
El plan era que la persona que más se acercara a la cifra de 2007 habitantes de Tulsa en 1957 ganara el coche. Ese ganador recibió el título, aunque no exactamente el premio que habían imaginado. Hoy, la señorita Belvedere descansa en un museo, un recordatorio de que incluso los planes mejor trazados para un legado pueden convertirse en algo mucho más extraño y mucho más interesante. Justo frente a la costa de Nassau, buceadores que exploraban las aguas poco profundas de las Bahamas descubrieron algo que, sinceramente, parece más un sueño surrealista que la vida real. Docenas de vehículos reposando silenciosamente en el fondo del mar, cubiertos de coral, algas y todo tipo de vida marina. No se trata de una instalación artística ni de un set de rodaje. No, es un auténtico cementerio de coches submarino que poco a poco se transforma en un arrecife viviente. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, algunos se hundieron intencionalmente como parte de programas de reconstrucción de arrecifes, una práctica ambiental en la que coches, autobuses e incluso barcos viejos se sumergen en el océano para fomentar el crecimiento de los corales. Otros podrían provenir de marejadas ciclónicas, huracanes o, aunque parezca increíble, incluso de operaciones de contrabando fallidas. Y sí, es probable que algunos fueran abandonados ilegalmente hace décadas, mucho antes de que las leyes marinas se endurecieran. Pero sea como sea, la naturaleza los ha reclamado. Muchos de los coches están prácticamente irreconocibles a estas alturas. Sus estructuras metálicas están recubiertas de esponja y coral blando. Los peces se deslizan por las ventanas abiertas y los crustáceos se arrastran sobre lo que solían ser tableros. Un vehículo que se cree era una vieja furgoneta de reparto, ahora parece más una cueva de arrecife en miniatura que un coche. Cada vehículo se convierte en parte del ecosistema submarino, albergando especies que, de otro modo, podrían verse amenazadas por la disminución de los hábitats de los arrecifes. Para los buceadores, el lugar es a la vez inquietante y hermoso. Se siente como visitar una ciudad sumergida, congelada a mitad de camino. Los neumáticos aún se mantienen en sus llantas. Algunos volantes permanecen en su lugar, aunque ahora están cubiertos de percebes. El silencio bajo el agua lo hace aún más surrealista, como si el tiempo hubiera decidido detenerse y dejar que el océano tomara el control. Las guías turísticas ahora mencionan el sitio como una atracción de buceo no oficial, y los fotógrafos submarinos acuden en masa para capturar la extraña belleza de la interacción entre máquinas y vida marina. Es un recordatorio de que incluso los objetos abandonados, cuando se dejan el tiempo suficiente, pueden renacer de las maneras más inesperadas. Durante décadas, los neoyorquinos los usaron a diario. Vagones de metro con carrocería de acero, llenos de pasajeros, ruido y suciedad urbana. Pero cuando estos trenes finalmente se retiraron a principios del siglo XXI, no fueron a parar a desguaces ni a museos. En cambio, fueron arrastrados en barcazas lejos de la costa este y arrojados directamente al océano Atlántico. ¿Por qué? Bueno, para crear arrecifes artificiales. Suena extraño hundir cientos de vagones de metro a propósito, pero el plan contaba con el respaldo de biólogos marinos y agencias ambientales estatales. Los vagones, desmantelados y sin vidrios, asientos, aceite ni ningún elemento peligroso, se convirtieron en andamios submarinos donde se asentaron corales, percebes y vida marina. Sin ellos, las poblaciones de peces en algunas zonas estaban disminuyendo debido a la falta de estructuras arrecifales naturales. Las cifras son, sinceramente, alarmantes. Más de 2.500 vagones de metro, en su mayoría los icónicos Redbirds y modelos de acero inoxidable, fueron depositados en cuadrículas precisas sobre el lecho marino frente a las costas de Nueva Jersey, Delaware, Carolina del Sur y Georgia. Las fotos muestran cómo una grúa los baja suavemente al agua, descendiendo lentamente hacia su nuevo hogar. Ahora, años después, no se parecen en nada a los trenes que antaño retumbaban por Manhattan. Incrustado de coral y repleto de vida marina, cada vagón se ha convertido en un sistema de arrecife autónomo. Lenguados, lubinas e incluso tiburones deambulan por lo que antes eran puertas de pasajeros. Bancos de peces se agrupan por las ventanas. Es como un sistema de metro para criaturas marinas, silencioso, oxidado y lleno de vida. Los buzos los llaman trenes fantasma de las profundidades, y visitar uno es como adentrarse en un trocito sumergido del alma de Nueva York. Es una de las segundas vidas más inesperadas para el transporte público, y una prueba de que incluso las máquinas construidas para el ruido y el hormigón pueden encontrar paz en el fondo del océano. Dispersos por los pueblos fantasma del desierto costero de Namibia, cientos de vehículos oxidados yacen bajo el brutal sol africano, olvidados por el tiempo, engullidos por la arena y azotados por el viento. Antaño conducidos por mineros de diamantes, colonos alemanes y funcionarios coloniales, estos coches forman ahora un museo al aire libre involuntario en lugares como Kolmanskop y Elizabeth Bay, donde la naturaleza recupera lentamente lo que la humanidad dejó atrás. Algunos de los vehículos datan de las décadas de 1920 y 1930, enormes Fords y Chevrolets de guardabarros curvos, con parrillas de hierro y volantes de madera, ahora desprovistos de cristales y neumáticos. La pintura desapareció hace tiempo. Lo que queda es metal descascarillado, esculpido por décadas de calor abrasador y viento salado. No se exhiben ni se conservan. Simplemente están ahí, cociéndose silenciosamente bajo un cielo que nunca perdona. Kolmanskop, antaño una próspera ciudad minera de diamantes, es uno de los lugares más inquietantes.
Las dunas de arena se filtran por las puertas de las casas y camiones viejos yacen donde se averiaron o simplemente fueron abandonados. En algunos casos, vehículos enteros están casi enterrados, solo un guardabarros o una parrilla asoma como un fósil. El silencio en estos lugares es denso, roto solo por el viento que empuja el polvo sobre el suelo del desierto. Los turistas ahora los visitan para fotografiar estas máquinas esqueléticas, a menudo colocadas frente a edificios derrumbados o vastas dunas. Un guía local incluso las llama la flota perdida de Namibia, un apodo que se ha mantenido. Es fácil entender por qué. Parecen supervivientes de otro mundo, un lugar donde una vez rugieron los motores y las carreteras importaban. Pero en el desierto, el tiempo transcurre de otra manera. El metal no solo se oxida, sino que se transforma. Estos coches no solo están abandonados, ahora forman parte del paisaje. Bajo la superficie azul cristalina del lago Tahoe yace un misterio que ha desconcertado a los buceadores y ha dado pie a historias durante décadas. Una extraña pila de coches viejos que yacen en las profundidades del agua fría, retorcidos, oxidados y ocultos en silencio. Algunos vehículos están apilados o dispersos como un aparcamiento olvidado. Otros se hunden a mayor profundidad, apenas visibles salvo por los escáneres de sonar. Las teorías se arremolinan, pero una sugerencia sigue surgiendo. ¿Era este un vertedero del crimen organizado? A partir de la década de 1970, los buceadores comenzaron a avistar vehículos abandonados en las profundidades, algunos sin matrícula, otros con claras señales de que no llegaron por accidente. La mayoría son sedanes estadounidenses clásicos de mediados del siglo XX, muchos en un estado sorprendentemente intacto gracias al ambiente frío y pobre en oxígeno del lago. En las profundidades del lago Tahoe, el tiempo transcurre despacio. El caucho y el cromo no se descomponen como lo harían en aguas más cálidas. Si bien las autoridades nunca han confirmado ningún delito, el pintoresco pasado de la zona ha alimentado la especulación. Cuando los casinos iluminaban la costa y las figuras poderosas se movían discretamente por los resorts, no era raro que desaparecieran cosas o personas. Historias de deudas de juego, tratos secretos y desapariciones repentinas no son solo fantasías de Hollywood. El lago, famoso por su profundidad y dificultad para dragar, ofrecía el escondite perfecto. Algunos buzos afirman haber encontrado más que solo autos, cajas fuertes, armas e incluso algún que otro maletín. La mayoría de estas historias permanecen sin verificar, pero las fotos son reales. Buicks clásicos, Cadillacs e incluso una o dos camionetas pick-up ahora sirven como arrecifes artificiales involuntarios, colonizados lentamente por vida de agua dulce, ya sea que se hayan caído durante tormentas, hayan sido empujados por bromistas o estén ocultos con intenciones más oscuras. El cementerio submarino de autos del lago Tahoe sigue siendo uno de los secretos más extraños de la región, sin cintas de la escena del crimen, sin titulares de investigación, solo una creciente colección de fantasmas metálicos durmiendo en silencio bajo las olas. En los vastos desiertos de Kazajistán, dispersos cerca del abandonado cosmódromo de Baikonur, se encuentran los restos oxidados de una flota de furgonetas de control soviéticas que antaño eran ultrasecretas y se utilizaron durante el programa del transbordador espacial Buran. Estas camionetas cuadradas y blindadas albergaron en su día electrónica avanzada para supervisar y coordinar los lanzamientos de transbordadores, parte de la audaz pero efímera respuesta de la URSS al transbordador espacial de la NASA. Tras el colapso de la Unión Soviética, el programa fue cancelado, las lanzaderas fueron inutilizadas o destruidas y los vehículos de apoyo abandonados. Hoy, las furgonetas yacen desmanteladas y deterioradas por la intemperie, con el interior lleno de arena, cables enredados y monitores destrozados. Las descoloridas insignias de la hoz y el martillo aún se vislumbran a través de la pintura descascarada, un indicio de una época en la que la carrera espacial de la Guerra Fría traspasó fronteras y luego se detuvo abruptamente. Eso es todo, comenta qué hallazgo te impresionó más. Para más información útil, mira otros videos.